imagina caminar solo, muy solo, en la oscuridad impenetrable de una noche sin luna, quizás en un sendero rural de la Galicia más profunda. El silencio del bosque, que antes te acunaba con sus susurros de hojas y el canto lejano de algún animal nocturno, de pronto se quiebra, no con un ruido sino con su ausencia. Un silencio antinatural, espeso, que lo devora todo. Tus oídos pitan. De pronto, un olor acre, inconfundible, cera quemada, pero no una cera cualquiera, sino una densa, rancia como de velas consumidas durante siglos en alguna cripta olvidada. Un frío anómalo, que no es de invierno ni de altitud, te envuelve, calando hasta los huesos, erizando cada vello de tu piel, y entonces, entre la negrura de los árboles, ves unas luces parpadeantes, mortecinas. Figuras encapuchadas, con rostros que no son rostros, que son sombras bajo capuchas profundas, avanzan en una procesión lenta, solemne, en absoluto, sepulcral silencio. Portan velas que no parecen iluminar, sino absorber la luz circundante. Caminan descalzos, sus pies no hacen ruido alguno sobre la hojarasca o las piedras del camino. Nadie parece tocarlos, ni tocar el suelo. Son etéreos, pero su presencia es abrumadoramente real. Y sabes, con una certeza que te hiela el alma, que están ahí. Sabes que han venido por alguien. Y si te dijera que durante siglos, cientos, quizás miles de personas han jurado y perjurado haber presenciado esta misma escena aterradora, que incluso hoy, en aldeas perdidas entre los valles y montañas de Galicia y en otras tierras del norte de España, se sigue temiendo, casi susurrando, el nombre de esa procesión silenciosa. Esta no es una invención moderna para asustar a turistas, ni un mito muerto recogido en libros polvorientos. Esto, amigos, es la Santa Compaña. Bienvenidos a Historias Prohibidas, donde exploramos los misterios y leyendas más inquietantes, esas que perviven en la memoria colectiva desafiando el paso del tiempo y la lógica moderna. Hoy te llevaremos al corazón del noroeste de España, a la Galicia brumosa y ancestral, para descubrir uno de los fenómenos más perturbadores y persistentes del folclore europeo. Una advertencia encarnada en espectros, un presagio andante, una procesión de muertos vivientes, o más bien de almas en pena, un eco de mundos olvidados que se niega a desaparecer. La Santa Compaña, o Estadea como también se la conoce en algunos rincones de Galicia, o la Hoste en otros, no nació de la noche a la mañana como una simple leyenda para asustar a los niños. Es el eco resonante de creencias ancestrales que se hunden en lo más profundo de la tierra y la cultura celta y galaica. Mucho antes de que la cruz cristiana se alzara sobre los castros, los pueblos del noroeste ibérico ya creían en la procesio animarum, una marcha de almas, una comitiva de espíritus que transitaban entre el mundo de los vivos y el otro mundo, especialmente en fechas señaladas como el Samhain, cuando el velo entre realidades se volvía peligrosamente delgado. Era la forma que tenía la comunidad de explicar lo inexplicable, la muerte repentina, el mal agüero encarnado, los sueños proféticos que anunciaban una partida, las enfermedades súbitas que consumían la vida sin causa aparente. Se hablaba de un tránsito, de un viaje colectivo de las almas hacia su destino final, a veces visible para los vivos más sensibles o para aquellos que estaban a punto de unirse a ella. Incluso podríamos preguntarnos si las creencias romanas sobre los lares familiares, los manes protectores o los temidos lémures, espíritus errantes de los muertos sin paz, no dejaron también su impronta, mezclándose con el sustrato indígena en una primera capa de sincretismo. Con la llegada y paulatina implantación del cristianismo, estas ideas paganas, tan arraigadas en el alma popular, no desaparecieron. Sería ingenuo pensarlo. En lugar de ello, fueron absorbidas, reinterpretadas, revestidas con un nuevo ropaje doctrinal. La Iglesia, en su afán por evangelizar y controlar las creencias populares, transformó la procesión de almas en una advertencia moral.
La Santa Compaña se convirtió entonces en una manifestación visible del purgatorio. Almas que no han encontrado el descanso eterno, que siguen encadenadas al mundo terrenal por culpas no expiadas, promesas incumplidas, pecados graves o castigos divinos que deben purgar antes de alcanzar la gloria. En este complejo sincretismo, el paganismo aportó el simbolismo oscuro de la naturaleza, la conexión con la tierra, la noche y los espíritus, mientras la Iglesia añadió el juicio divino, la penitencia y la esperanza, o el temor de la vida eterna. Antiguos lugares de culto pagano, quizás cruces de caminos o fuentes sagradas donde se decía que estas procesiones aparecían, fueron a menudo cristianizados con cruceiros o ermitas, intentando canalizar esa energía espiritual hacia el nuevo dogma, aunque a veces solo logrando añadir una capa más al misterio. Es crucial entender que la Santa Compaña no es para muchos una aparición ocasional o un cuento aislado. Es un fenómeno reiterado, cíclico, que forma parte intrínseca del paisaje simbólico y espiritual del norte de España, especialmente de Galicia. Para innumerables aldeas gallegas, su existencia no era, y para algunos aún no es, cuestionable. Es un hecho tan real como la lluvia torrencial, como la niebla que se arrastra por los valles, como el sonido del mar embravecido. Simplemente está, y puede aparecer. Entonces, ¿qué es exactamente la Santa Compaña? Se la describe casi universalmente como una procesión de almas en pena, una comitiva de difuntos o espectros. Aparece casi siempre al caer la noche, especialmente en encrucijadas de caminos, cerca de cementerios o iglesias, o en lugares marcados por la tragedia. Su aparición se asocia aún menos y a menudo con días de especial significación espiritual. La noche de Todos los Santos, la noche de San Juan, o cuando la niebla densa y húmeda, tan característica de Galicia, cubre los caminos como un sudario. Está compuesta por un número variable de figuras fantasmales, a veces unas pocas, otras una larga hilera. Suelen ir vestidas con túnicas largas, generalmente blancas como mortajas, aunque algunas versiones hablan de túnicas negras o incluso de un color amarillento o térreo, como la propia tierra de sus tumbas. Van encapuchadas, ocultando sus rostros cadavéricos o, peor aún, la ausencia de rostro. Caminan en fila, generalmente de dos en dos, portando velas encendidas cuyo resplandor es pálido y no parece proyectar calor, estandartes con símbolos irreconocibles o una cruz procesional. A veces se dice que uno de los espectros porta un caldero con agua bendita o incluso un pequeño ataúd, símbolo inequívoco de su macabro propósito. El silencio es su compañero más fiel, aunque algunos testimonios recogen el débil tintineo de una campanilla fúnebre, el arrastrar de cadenas oxidadas o el murmullo de rezos ininteligibles como un eco lejano de letanías olvidadas. Pero lo más perturbador, la característica que añade una capa de horror existencial a esta leyenda, es que la procesión no siempre es guiada por un espíritu. En muchas versiones es liderada por un vivo, un ser humano de carne y hueso, a menudo un vecino del lugar, condenado a abrir paso a la comitiva de muertos. Esta persona, conocida como el portador de la cruz o simplemente el vivo, no es consciente de su macabra tarea durante el día. Es como si una parte de su alma fuera secuestrada cada noche. Sin embargo, su cuerpo sí sufre las consecuencias. Se le agotan las fuerzas día muy a día, pierde el apetito, su piel adquiere una palidez cerúlea, sus ojos se hunden en cuencas oscuras, se consume lentamente, como una vela que arde por los dos extremos. Muchos enferman sin causa médica aparente, y la gente del lugar murmura que andan a compañía. Solo pueden ser liberados de esta terrible condena si otro ser humano, por error, descuido o engaño, acepta portar la cruz o la vela principal que llevan. O si logran, en un momento de lucidez o astucia, pasarle el objeto a alguien más débil de espíritu, que tomará su lugar sin saberlo. Si el portador muere antes de encontrar un sucesor, se dice que la compañía podría simplemente desaparecer por un tiempo o
Peor aún, buscar con más ahínco a su siguiente víctima entre los vivos. Al paso de la compañía, los animales enmudecen o reaccionan con pánico. Los perros aúllan lastimeramente y se esconden. Los gatos se erizan y bufan. Los caballos se encabritan y se niegan a avanzar. Las luces de las casas titilan o se apagan. El ambiente se torna irrespirable, cargado de una opresión palpable. Es frecuente que los testigos relaten una sensación de parálisis física y mental, como si el tiempo se detuviera o se hiciera increíblemente denso. La realidad misma parece volverse borrosa, inestable. La muerte, en esos momentos, se siente no como una posibilidad, sino como una presencia inminente. Ante la terrorífica posibilidad de un encuentro con la Santa Compañía, la sabiduría popular ha desarrollado a lo largo de los siglos un intrincado corpus de rituales y prácticas de defensa, porque esta procesión no solo trae miedo, trae consecuencias tangibles. Se dice que si cruzas su camino sin protección, si te miran directamente o si simplemente te ven, puedes enfermar gravemente o morir en poco tiempo, o peor aún, convertirte en el próximo en liderar su macabro desfile. ¿Qué hacer entonces si la ves venir, si oyes sus lamentos o hueles la cera rancia? Las tradiciones son variadas, pero algunas se repiten con insistencia. La más conocida es hacer un círculo en el suelo, a menudo con sal, o trazado con una rama de olivo o tejo, árboles con fuertes connotaciones protectoras, y permanecer dentro, rezando, hasta que la procesión haya pasado por completo. También se dice que portar una cruz bendecida, una ramita de laurel, símbolo de victoria e inmortalidad, un escapulario consagrado, o incluso un diente de ajo o una castaña do aire, una galla de roble, puede ofrecer cierta protección, pero sobre todo, una advertencia resuena en todos los relatos. Nunca, bajo ningún concepto, debes hablarles. Nunca debes responder a sus posibles llamadas o lamentos. Y jamás, jamás aceptes nada de lo que te ofrezcan. Ni una vela para alumbrarte, ni un rosario, ni una simple palabra de consuelo. Si lo haces, estarías sellando tu destino, aceptando un pacto con el mundo de los muertos que te arrastrará inevitablemente hacia ellos. Es como aceptar un billete de ida sin retorno. Algunos relatos afirman que rezar con fe profunda y fervorosa, invocando a santos protectores o a la Virgen, puede dispersarlos o hacer que te ignoren. Otros aseguran que acciones más instintivas, como silbar con fuerza, pueden confundirlos o ahuyentarlos, rompiendo la atmósfera opresiva que generan. Hay quien recomienda acostarse boca abajo en el suelo, tapándose los oídos y los ojos, negándose a ser testigo. Incluso existen referencias más antiguas y casi olvidadas a gestos apotropaicos, como mostrar los genitales, un acto de afirmación vital frente a la muerte. Pero ninguna tradición ofrece una garantía absoluta, porque como en toda manifestación del más allá, lo que protege a uno puede condenar a otro, o simplemente ser inútil ante una voluntad espectral particularmente decidida. La única certeza es el terror y la necesidad de actuar con rapidez y convicción. Errar en el ritual puede ser fatal. Aunque pueda parecer una superstición relegada a tiempos pretéritos, los testimonios de encuentros con la Santa Compañía siguen apareciendo, susurrándose en las aldeas o más recientemente, compartiéndose con un escalofrío en foros de Internet. Personas que aseguran haber visto la procesión, o al menos haber sentido su gélido paso muy cerca. Recordemos el relato, recogido por folcloristas, de aquella mujer de la comarca de Ourense, pongamos que se llamaba Carme. Contaba, ya con 83 años pero con la memoria vívida de su juventud, que una noche cerrada, mientras regresaba sola del molino por un camino flanqueado de robles centenarios, vio una fila de luces mortecinas bajando por la ladera del monte. No escuchaba pasos, ni voces,
Solo el crujir ocasional de las hojas secas bajo un viento que no sentía y ese penetrante olor a cera rancia. Aterrada, se escondió entre unos matorrales espesos, apenas respirando. Cuando la procesión pasó a escasos metros de ella, notó con un horror que casi la hizo gritar que el primero en la fila, el que portaba una pequeña cruz de madera, era su vecino Manuel, que había sido enterrado la semana anterior tras una breve y fulminante enfermedad. Carme no volvió a ser la misma. En la provincia de Lugo, un hombre más joven, llamémosle Xoán, aseguró haberse despertado en mitad de una noche bochornosa sin poder moverse, con una opresión terrible en el pecho, la clásica parálisis del sueño, dirían algunos. Pero él vio más. Desde la ventana de su cuarto, que daba fin a un antiguo camino real, observó cómo varias figuras encapuchadas avanzaban lentamente, iluminadas por una luz espectral. Al día siguiente, su tío, que vivía en la casa de al lado y por quien la familia temía debido a su delicada salud, falleció de un infarto. Xoán sigue convencido, hasta el día de hoy, de que la compañía vino a anunciar y a buscar el alma de su tío. Hay decenas, cientos de historias similares, transmitidas de generación en generación o vividas en carne propia, demasiadas para descartarlas como simples invenciones o confusiones. Lo inquietante no es solo que la gente vea cosas extrañas en la noche gallega, tan propicias a la sugestión. Es que muchos de estos testigos, separados por kilómetros y por décadas, sin conocerse entre sí, describen con pasmosa similitud los mismos elementos clave: las túnicas blancas o sombrías, las velas que no alumbran, el frío sobrenatural, el silencio sepulcral y el olor, ese inconfundible y persistente olor a cera vieja, a muerte cercana. Estos elementos recurrentes, como el portador vivo consumiéndose lentamente, son el verdadero corazón del misterio, el ancla que mantiene viva la leyenda. La Santa Compaña, con toda su particularidad gallega, no es un fenómeno único ni aislado en el vasto tapiz del folclore mundial. En distintas partes del mundo, bajo diferentes nombres y con matices propios, existen relatos de procesiones espectrales con asombrosas similitudes. Muy cerca, en la vecina Asturias, se la conoce como la Huestia o la Huéspeda, donde se dice que los espectros portan huesos encendidos a modo de velas y que su aparición es también un presagio de muerte inminente. En Castilla, aunque con características más difusas, se habla de la Estantigua, una procesión de fantasmas o hueste antigua. Si miramos más allá de la península ibérica, en Alemania y otros países del norte de Europa, resuena el eco de la caza salvaje, Wild Jagd o Wild Hunt, liderada a menudo por figuras mitológicas como Odín o Wotan, o por algún personaje histórico condenado. Esta tumultuosa procesión aérea o terrestre de espectros, perros fantasmales y caballos esqueléticos, era vista como un terrible augurio de guerra, peste o la muerte de quien la contemplara. Cruzando el Canal de la Mancha, en Bretaña, Francia, encontramos una de las figuras más directamente emparentadas, el anco. No es tanto una procesión, sino la personificación misma de la muerte, un esqueleto con sombrero de ala ancha y una guadaña, que viaja en un carro chirriante, el Carrigan Anku, recogiendo las almas de los difuntos. A veces se dice que el último muerto del año se convierte en el Anku del año siguiente. En la misma Francia medieval se temía Molamés ni Helekin, otra procesión de muertos liderada por una figura demoníaca. Incluso en lugares tan lejanos como México, algunos pueblos originarios del sur tienen su propia versión de procesiones de ánimas que aparecen en caminos rurales y desolados, especialmente durante las noches cercanas al Día de Muertos, funcionando como un recordatorio del tránsito constante entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Lo que une a todas estas historias, desde Galicia aún hasta Alemania, desde Bretaña hasta México,
es su estructura fundamental. Una marcha de muertos, a menudo liderada por una figura específica, viva o muerta, anunciada por señales sobrenaturales inequívocas, que sigue reglas y jerarquías y cuyas interacciones con los vivos tienen consecuencias graves, generalmente la muerte o la incorporación a la propia procesión. Esto nos hace pensar que no estamos simplemente ante una leyenda local aislada, sino ante un arquetipo ancestral profundamente grabado en el inconsciente colectivo. Una forma simbólica y universal de representar la muerte colectiva, el paso inexorable del tiempo, la memoria de los ancestros y la deuda espiritual que todos, de alguna manera, podríamos tener pendiente. Ante un fenómeno tan persistente y extendido, es natural que surjan múltiples intentos de interpretación, tanto desde el estudio del folclore como desde la ciencia. Algunos estudiosos del folclore ven en la Santa Compaña una poderosa metáfora del duelo colectivo, del miedo ancestral a morir solo y olvidado, o del castigo por los pecados no confesados y las promesas rotas. Sería en este sentido una construcción cultural para dar forma y sentido a la angustia ante la muerte. Otros la analizan como un eficaz mecanismo de control social, una forma de disuadir a la gente de vagar sola por la noche, de profanar cementerios o lugares sagrados y de incentivar el cumplimiento de los deberes religiosos, como las misas por los difuntos y los rezos. Desde la psicología y la neurología se han propuesto explicaciones basadas en fenómenos perceptivos y estados alterados de conciencia. Se habla de alucinaciones hipnagógicas, esas vívidas imágenes y sensaciones que pueden ocurrir en el tránsito entre la vigilia y el sueño, o hipnopómpicas, al despertar. La parálisis del sueño, con su característica incapacidad de moverse, sensación de opresión en el pecho y la frecuente percepción de una presencia amenazante en la habitación, también se ha señalado como una posible explicación para algunos encuentros nocturnos. Fenómenos como la pareidolia, la tendencia a ver patrones significativos, como rostros o figuras, en estímulos visuales ambiguos como las sombras de los árboles, la niebla o las formaciones rocosas. También podrían jugar un papel, especialmente en entornos oscuros y solitarios que invitan a la sugestión. Sin embargo, estas explicaciones racionales, aunque válidas para muchos casos individuales, no siempre encajan satisfactoriamente con todos los aspectos de la leyenda. Tropiezan, por ejemplo, con los relatos de avistamientos en grupo, donde varias personas afirman haber presenciado lo mismo simultáneamente, o con la asombrosa consistencia de detalles muy específicos, como el olor a cera o el deterioro físico del portador vivo, en testimonios recogidos en lugares y épocas muy distantes entre sí, de personas que no han tenido contacto previo. La explicación podría residir en una combinación de factores, una predisposición cultural a interpretar ciertos estímulos de una manera determinada, fenómenos naturales malinterpretados, como el fuego fatuo o los sonidos del viento magnificados por la orografía, y quizás ese componente de misterio que la ciencia aún no ha logrado desentrañar del todo. Sea cual sea su origen último, una compleja amalgama de creencias antiguas, experiencias psicológicas y construcción social, la Santa Compaña se mantiene viva porque toca una fibra muy profunda en el ser humano, algo que la razón no siempre consigue eliminar, una sensación, un presentimiento, un miedo atávico que heredamos de nuestros ancestros, y que tal vez con razón o sin ella, nunca desaparece del todo de la psique colectiva. Hoy, en pleno siglo XXI, una era de hiperconexión, avances científicos y escepticismo rampante, la Santa Compaña no se ha desvanecido por completo. Aún hay quienes afirman haberla visto, o al menos sentido su escalofriante presencia. En Galicia existen incluso rutas turísticas que, con una mezcla de curiosidad y respeto, exploran los caminos y lugares por donde pasó la Compaña. Hay fiestas y representaciones teatrales donde se recrea su paso, manteniendo viva la tradición, aunque sea desde una perspectiva más lúdica o cultural.
Pero más allá del folclore para turistas, en muchas aldeas y entre la gente mayor, sigue habiendo un pozo de miedo genuino, respeto y, sobre todo, silencio cuando se aborda el tema con demasiada ligereza. Internet, lejos de acabar con estas supersticiones, les ha dado una nueva plataforma para sobrevivir y adaptarse. En foros dedicados al misterio, en grupos de redes sociales, jóvenes y no tan jóvenes relatan encuentros que recuerdan poderosamente a los de sus abuelos. Apariciones súbitas en la niebla captadas por cámaras de móviles, sueños compartidos con detalles inquietantemente similares, fotografías donde algunos quieren ver figuras extrañas entre la maleza de un camino oscuro. La leyenda no solo no ha muerto, se ha adaptado a los nuevos canales de comunicación, encontrando nuevas formas de propagarse y de generar debate. Artistas contemporáneos gallegos, ya sea en la literatura, la música o las artes plásticas, siguen recurriendo a la imagen de la Santa Compaña como fuente de inspiración, reconociendo su poder simbólico y su profunda conexión con la identidad cultural de la tierra. Es un testimonio de cómo estos mitos antiguos pueden seguir siendo relevantes, ofreciendo metáforas para explorar temas como la muerte, la memoria y lo desconocido en el mundo moderno. Y así, la Santa Compaña sigue caminando, como parece haberlo hecho siempre, invisible para la mayoría, una anécdota del pasado para muchos, pero quizás inevitable para algunos pocos desafortunados. Tal vez la Santa Compaña no sea solo una leyenda, un cuento de viejas para asustar en las noches de invierno. Tal vez sea una forma arquetípica de advertencia, un eco de la conciencia colectiva que nos recuerda verdades incómodas, que todo lo que empieza termina, que hay deudas que trascienden la vida y que incluso la muerte a veces camina entre nosotros, visible o invisible. Estas historias son un valioso patrimonio inmaterial, una ventana feta cómo nuestros antepasados concebían el mundo, el misterio y el tránsito final, y por ello merecen ser contadas y escuchadas con atención. Así que la próxima vez que te encuentres caminando solo, en una noche cerrada, por un sendero solitario y brumoso, y notes que el aire se enfría de golpe, que los sonidos de la naturaleza enmudecen y que un extraño olor a cera vieja y rancia llega a tus fosas nasales, quizás sea solo tu imaginación, pero por si acaso, no mires atrás, no hables con extraños encapuchados, no aceptes nada que te ofrezcan. Tal vez, solo tal vez, aún estés a tiempo de evitar un encuentro no deseado. ¿Fue un sueño? ¿Una alucinación provocada por el cansancio y la oscuridad? ¿O acaso fue la Santa Compaña la que rozó tu camino? La respuesta, como siempre en Historias Prohibidas, queda flotando en el aire. Si te gustó este viaje a las profundidades del misterio gallego, no dudes en suscribirte a Historias Prohibidas y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros relatos sobre lo oculto, lo inexplicable y lo olvidado. Te esperamos en la próxima encrucijada de lo desconocido.